En la antigua ciudad de Vic, Cataluña, allá por el año 1591, el aire estaba impregnado del aroma a cuero recién trabajado y del constante repique de los martillos contra la suela de los zapatos. Era una ciudad viva, trabajadora, y aunque en apariencia nada fuera de lo común, ese año la historia espiritual de España vería nacer a uno de sus hijos más ilustres, Miguel Argemir, más tarde conocido como San Miguel de los Santos. Su nacimiento fue recibido con alegría en una familia de artesanos zapateros, gente sencilla pero de fe firme, que jamás habría imaginado que ese niño de ojos profundos y gesto tranquilo algún día sería elevado a los altares. Desde muy pequeño, Miguel mostró que no era un niño ordinario. Mientras los demás corrían por las calles, trepaban árboles o perseguían perros, él buscaba rincones solitarios para rezar. No lo hacía por obligación, ni por temor, sino con una naturalidad que descolocaba incluso a los adultos. Cuando apenas tenía 5 años, se le sorprendía hablando solo, con una mirada serena y los labios en movimiento. «Estoy hablando con Jesús», decía sin vacilar, como quien comenta lo que desayunó esa mañana. Esa capacidad de recogimiento y contemplación no era común en un niño de su edad, y mucho menos en un ambiente donde lo espiritual no estaba precisamente de moda entre los pequeños. Un evento marcó especialmente su infancia. Una tarde, mientras caminaba con su madre por el mercado, se encontraron con un hombre visiblemente enfermo, cubierto de harapos. La mayoría lo evitaba, incluso hacían el gesto de cruzarse de acera. Miguel, en cambio, se le acercó, lo miró con compasión y, sin dudar, se quitó la capa nueva que su padre le había regalado esa misma semana. La colocó sobre los hombros del mendigo y le dijo: «Tome, para que no pase frío». Aquella escena dejó atónita a su madre, quien reaccionó con enojo por la pérdida del valioso regalo. Pero Miguel, con la serenidad de quien sabe que ha hecho lo correcto, respondió: «Madre, no daría Cristo más». Ese acto, lejos de ser una excepción, se convirtió en una constante en su vida. Miguel tenía una sensibilidad especial por el sufrimiento ajeno. A los 8 años ya ayudaba en el hospital de su ciudad, llevando comida a los enfermos, limpiando heridas y, lo más difícil para un niño, escuchando en silencio el dolor de otros sin apartar la mirada. Era como si desde muy pequeño hubiese comprendido algo que muchos adultos aún luchan por entender: que amar a Dios pasa necesariamente por amar al prójimo. Pero no todo fue fácil para él. Su vocación temprana no fue bien comprendida por su entorno. Su padre, que era un hombre trabajador pero pragmático, esperaba que su hijo algún día heredara el taller familiar y continuara con la tradición zapatera. «Un santo no alimenta a la familia», le dijo en una ocasión. Pero Miguel, con la misma firmeza que lo caracterizó toda su vida, expresó su anhelo de consagrarse a Dios. «No quiero hacer zapatos, padre. Quiero caminar con Cristo, aunque sea descalzo». A los 12 años, y con muchas lágrimas de por medio, sus padres accedieron a dejarlo ingresar al convento de los Trinitarios Descalzos. Esta orden, fundada para redimir cristianos cautivos en tierras musulmanas, era conocida por su austeridad y entrega. Allí, el joven Miguel comenzó una vida que más tarde sería descrita como un fuego que nunca se apaga. La formación era dura. Las madrugadas eran frías, los ayunos exigentes y las oraciones largas. Pero Miguel no solo cumplía, sino que iba más allá. Dormía sobre el suelo, ayunaba con más rigor del exigido, y pasaba horas en oración, muchas veces llorando en silencio frente al crucifijo. Un hermano contó que más de una vez lo vio con el rostro bañado en lágrimas mientras susurraba: «Más, Señor, quiero amarte más». Uno de los primeros signos de su entrega radical fue su profunda devoción al misterio de la Santísima Trinidad. Mientras otros novicios tenían dificultades para comprender ese dogma abstracto, Miguel lo vivía con una intimidad difícil de explicar. Sentía a Dios como una presencia constante, como si el cielo mismo se escondiera detrás de cada cosa que hacía. Cuando se le preguntaba por qué sonreía tanto, respondía: «Porque lo tengo todo. A Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué más podría necesitar?». Sin embargo, su santidad no se limitaba a lo interno. Miguel era servicial, humilde y siempre dispuesto. Cuando un visitante del convento lo confundió con un criado y le pidió que le limpiara la celda, Miguel no solo aceptó sin protestar,
sino que al terminar le dijo con una sonrisa, ¿desea algo más, señor? El servicio es mi alegría. Fue solo al enterarse de que aquel joven era un futuro sacerdote que el visitante se sintió avergonzado. Miguel, en cambio, parecía no tener ninguna preocupación por el reconocimiento. Los fenómenos místicos comenzaron a manifestarse de forma cada vez más frecuente. Un compañero, que dormía en la celda contigua, afirmaba escuchar cantos celestiales por las noches, como si una procesión de ángeles pasara por el pasillo. Al asomarse, encontraba a Miguel en éxtasis, inmóvil, con el rostro iluminado por una luz que no parecía de este mundo. Lejos de alardear de estos dones, Miguel los guardaba con silencio y discreción, sabiendo que los verdaderos milagros ocurren en el corazón. Su traslado a Salamanca fue un momento clave. Allí, rodeado de eruditos y sabios, Miguel continuó su formación teológica. Pero lo que lo hacía especial no era su intelecto, aunque era brillante, sino su capacidad de convertir cada conocimiento en una experiencia de fe. Cada clase era para él un acto de oración, cada concepto una manera de acercarse más a Dios. Los profesores se sorprendían de su madurez espiritual. Un teólogo, impresionado por una disertación suya sobre la Eucaristía, dijo, «Este joven no solo ha estudiado a Dios, ha hablado con él». Fue en Salamanca donde tuvo una de sus visiones más trascendentales. En medio de una oración nocturna, Miguel sintió que su alma era elevada a la presencia de Dios. Allí, no vio imágenes ni luces deslumbrantes, sino un amor tan puro y abrasador que lo dejó sin palabras. No fue una visión, dijo después, fue una experiencia, como si mi alma hubiese regresado al lugar de donde vino. Desde entonces, su vida cambió aún más. Si ya era austero, ahora lo era más. Si ya era compasivo, su caridad se volvió desbordante. Pero nada de eso lo hacía para buscar admiración. Miguel simplemente no podía vivir de otra forma. Sentía que cada día debía gastarse por completo en servicio, en oración, en amor. Su lema era simple pero contundente, consumirse por Dios, como vela que se apaga dando luz. Y así, poco a poco, Miguel fue esculpiendo su santidad como quien talla una obra maestra a fuerza de golpes suaves, de renuncias discretas, de entrega silenciosa. Y todo esto, antes de los 25 años. La historia de Miguel de los Santos no terminó el día en que cerró los ojos en la tierra. De hecho, para muchos, ese fue apenas el inicio. Su muerte, ocurrida el 10 de abril de 1625, fue como un suspiro que se eleva, dejando en el aire una fragancia que no se disipa. Tenía apenas 33 años, y como su maestro, partía joven, pero dejando una huella que el tiempo no podría borrar. Lo acompañaron sus hermanos trinitarios, con el corazón apretado, pero también sereno. Porque sabían que ese hombre no se apagaba, se encendía en otra parte. A los pocos días, comenzaron los rumores. Gente del pueblo afirmaba que al visitar su tumba habían sentido una paz inusual. Una mujer enferma de una fiebre que la tenía postrada desde hacía meses se levantó tras pasar la noche rezando sobre la tierra que cubría su cuerpo. Otro, un joven que sufría terribles ataques de ansiedad y desesperación, contó que al sostener un pedacito de su hábito, sus temblores cesaron. La noticia corrió rápido. Y no tardaron en llegar fieles de todas partes, muchos sin conocerlo en vida, pero atraídos por una intuición que no se puede explicar con lógica, sabían que ese hombre tenía un poder que no venía de este mundo. Mientras la fama de Miguel crecía como una chispa en campo seco, en el Vaticano empezaban a llegar cartas, informes y testimonios. Todo parecía indicar que ese humilde trinitario, que nunca buscó fama ni reconocimiento, estaba obrando desde el cielo con la misma intensidad con que vivió en la tierra. El proceso de beatificación, como era costumbre, fue largo, meticuloso. Pero con cada paso, con cada historia validada, con cada testimonio jurado, se hacía evidente lo que el pueblo ya sabía desde hacía tiempo: Miguel no era simplemente un hombre bueno, era un santo. Fue beatificado en 1779 por el Papa Pío X, y más tarde, canonizado en 1862 por Pío IX. Fue entonces cuando su figura pasó de ser el recuerdo de un místico español, a convertirse en un faro universal. Las iglesias comenzaron a llevar su nombre. Las misas en su honor se multiplicaban.
Pero más importante aún, su estilo de vida, su ejemplo silencioso, inspiraba a muchos a buscar una espiritualidad más honda, más real. Y es que San Miguel de los Santos no es el santo de las grandes conquistas políticas ni de los milagros escandalosos. Es el santo del silencio fértil. Del servicio sin cámara. Del amor que no hace ruido. El que te recuerda que, incluso cuando nadie te ve, puedes tocar el cielo si haces todo con amor. Hoy, su legado vive en cada persona que se pregunta, ¿cómo amar más? ¿Cómo entregarme sin esperar aplausos? ¿Cómo vivir cada día como una oración? Y cuando esas preguntas aparecen, el espíritu de Miguel sonríe. Porque esa fue, al final, su misión, provocar preguntas que te lleven directo al corazón de Dios. Incluso en pleno siglo XXI, donde todo parece rápido, superficial y mecánico, la vida de San Miguel de los Santos es un grito suave pero firme. Nos dice que no necesitamos ser famosos, ni tener una vida perfecta, ni hacer cosas extraordinarias. Basta con amar profundamente lo ordinario. Basta con entregar el alma en cada gesto, en cada paso, en cada oración. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida estás llamado a volver sagrada? ¿Qué gesto cotidiano puede transformarse en una ofrenda? No necesitas viajar al desierto ni encerrarte en un convento. Puedes ser como Miguel, aquí y ahora, una llama encendida que calienta donde hay frío, que ilumina donde hay sombra y que deja una estela de esperanza. Si esta historia te ha tocado, si te hizo pensar, si sientes que hay algo más profundo llamándote desde dentro, no lo ignores. Esa voz es la misma que un día llamó a Miguel desde un rincón de Vic y que lo convirtió en fuego para el mundo. Y si quieres seguir conociendo a estos hombres y mujeres que marcaron la historia no con poder, sino con amor, no con ruido, sino con vida entregada, entonces suscríbete a este canal, La Voz de los Santos, donde cada día desenterramos las joyas del cielo y las traemos a tu corazón. Porque los santos no están lejos, caminan con nosotros. Y tú, quizá, estás llamado a ser uno de ellos. Nos vemos en el próximo episodio.